Hola a todos, querida Iglesia de Cristo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a acercarnos a la epístola de los Hebreos. Vamos a seguir estudiando. Es la quinta clase que tenemos el día de hoy. El tema cuatro características que nos identifican con Cristo. Realmente esperamos que este análisis en este devocional, este análisis de los versículos 10 y 18 del capítulo 2, nos ayuden a fortalecer y nuestra fe en estos tiempos de pandemia. Los queremos mucho, bienvenidos a todos. Le voy a pedir a Carito, antes de comenzar la clase, estamos como a 5 o 4 minutos de comenzar la clase, eh, ¿verdad? Que esté aquí y que pueda ella acercarse más a mí. Y venga, Carito, saluda a nuestra querida iglesia de Tlaxcala, como a todos nuestros queridos hermanos y personas que escuchen esta hermosa exposición, no porque la dé yo, sino porque la carta de los Efesios es una Hebreos. de Hebreos, gracias. Es que estamos viendo Efesios también entre semana, de Hebreos, pueda construirnos a la madurez espiritual, nos lleve a conocer la grandeza de Cristo y que eso nos haga valorar mucho el Evangelio y la obra salvífica de Cristo. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los que se van conectando. Esta carta de Hebreos ha sido estudiarla hermoso y pensando, estoy emocionada porque pienso mucho en poder tener madurez espiritual juntos como iglesia, ver lo que se dijo en ese tiempo a la audiencia para la madurez, para estos hermanos que necesitaban voltear a ver a Cristo, ¿verdad? Ver su supremacía, ver sus aflicciones, su santificación, su victoria, su sacerdocio y la advertencia que nos da Dios de escuchar este mensaje hermoso. Y los invito que el próximo miércoles sigamos en el camino de estudiar juntos el estudio inductivo de Efesios. Han sido 3 sesiones de preguntas y respuestas, comentarios tan enriquecedores para nosotros, eh, estudiando la Biblia en comunidad y aprendiendo en comunidad. Les recomiendo mucho el estudio para todos y es el miércoles en vivo igual de Facebook Live por la página de Aquila y Priscila. Les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño y estamos en contacto. No sin antes decirles que están en mis oraciones, en nuestras oraciones, cada uno de ustedes, con las situaciones de enfermedad, de trabajo, de duelo, en muchos sentidos, y gracias a Dios que contamos con Él, con su consuelo y con la iglesia, orando unos por otros. Muchas gracias también por las oraciones que ustedes hacen por nosotros, lo valoramos muchísimo. Muchas gracias. Mm, muy bien, Carito, pues eh, ¿estamos a cuánto? ¿A cuánto para comenzar la clase? Hermanos que ya están conectados, ¿estamos qué? ¿A 2, 3 minutos? Sí, está Florita, que quiere saludar, Florita, un saludo. Ricky Saldaña, A Nancy Ricky, Hernández, Nancy Hernández, un abrazo a la familia. José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez, Nayel Díaz, así es. Nayer, Nayeli Nayeli, Díaz, Nayeli Díaz, un José Luis abrazo. Rodríguez Rodríguez, Ok, José Luis Rodríguez Sergio, y Sergio. Un Esmeralda, abrazo, Esmeralda, Evelia, Edgar Casanova. Edgar Casanova, ¿cómo están, mi familia querida? Y qué alegría estar con ustedes. Pues yo creo que ya estamos, ¿qué, Carito? ¿Qué dice tu celular? Porque ahora resulta que hay 2 horas aquí, ¿verdad? Estamos a un minuto. Un minuto, bueno, estamos a un minuto de comenzar. Carito, últimas palabras. Solamente felicitar a Bari y Adrián, que son ahora abuelos. Ayer nació su nieta. Muchas felicidades, felicidades a Vianney por su sobrina y qué bueno que todo está muy bien. Felicidades, de verdad, un bebito.
Y también felicidades a Sandy, que está embarazada. Sandy, esposa de Alexis, oramos también por su bebé. Bueno, porque por su gestación y que todo salga bien. Muy bien, Carito. Muy bien, excelente, pues ya estamos aquí listos. Muy bien. Oh, excelente, ahí estamos. Estamos, ya, iniciamos. Querida iglesia, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Hebreos, la clase 5, que se llama Cuatro características que nos identifican con Cristo. Cuatro características que nos identifican con Cristo. Pero antes que nada, les voy a pedir que me acompañen en una oración. Santo Padre y poderoso Rey, a ti sea el honor y la gloria. Esta mañana te damos gracias por tu amor, por la salvación que tenemos en Cristo, por la libertad que tenemos en Cristo, por las fuerzas, por el refugio, por el poder que encontramos en Cristo. Gracias por toda la iglesia de Tlaxcala y todos los hermanos de la República Mexicana como que están y todos los que están alrededor del mundo predicando el Evangelio, poniendo su confianza en ti. Señor, pedimos de forma especial por todos aquellos que han perdido algún familiar o que se encuentran en una clínica. Cuida de ellos, fortalécelos, Dios. Ayuda siempre a las personas a volverse a ti, que esta pandemia sirva para meditar más en nuestras vidas, en nuestro rumbo y poder volvernos a ti, Jesús. Te pedimos los que están en contacto directo, como aquí tenemos a Vianey, que es doctora, Señor, a Susi Mellado. Padre, cuida de ellos, a hermanos de alto riesgo, a hermanas de la tercera edad de Tlaxcala, cuida de ellas, Señor querido. Te pedimos por Angie y Max, que salen a la calle, están en contacto constantemente también, Señor. Por ellos, cuídalos y muy en especial también por la familia Morales, por Oscar, por Juan, por Jesús, por César, que los cuides mucho por sus trabajos, han estado en contacto constantemente. Y bueno, mi Padre, cuida de su salud, fortalécelos mucho y por todos que lamentablemente, pues familiares de hermanos que han fallecido, dales consuelo a los discípulos, ayúdanos a entenderte más en estos tiempos de duelo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Querida iglesia, pues bienvenidos esta mañana. Hoy vamos a ver, como les decía en el comienzo, cuatro características que nos identifican con Cristo. ¿Habías pensado que nos podemos identificar con Cristo? Y esto es maravilloso, basado en Hebreos 2, versículo 10 al 18. Vamos a las Escrituras y vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 18, que es el versículo donde nos hemos quedado. Y dice así las Escrituras: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios y que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participa de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fantástico. Bueno, hoy muchas personas tienen una percepción de un Dios lejano, de un Dios que es inalcanzable, un Dios oh, sí existe Dios, pero está ya lejos en la eternidad, en no sé qué parte de la eternidad. También el día de hoy encontramos a personas que tienen un pensamiento deísta, creen en la existencia de Dios, creen que Dios creó el mundo, pero piensan que Dios ha dejado al mundo, que lo creó, pero que deja que el mundo avance solo, que trabaje solo, sin intervenir. Y esto es muy triste, porque ellos también tienen una visión muy lejana de Dios, a pesar de que piensan que es el creador. Pero para muchos también la pandemia, los decesos que vemos alrededor, el dolor de las personas, de nuestros familiares, de personas ya cercanas, empiezan entonces a tener una visión de un Dios también lejano, porque el dolor los abruma, porque las pérdidas los abruman y empiezan aún creyentes a pensar, ¿no será que este Dios está lejos? ¿Dónde está Dios? Y empezamos a ver, a distorsionar la visión que tenemos de Dios por una fe, pues a veces endeble o no fortalecida o descuidada, empezamos a ver y a dudar, es que Dios está lejos, es que cómo puede estar cerca Dios con tanto dolor, con la pandemia y con tanta muerte. Bueno, es que hoy la inmadurez de muchos creyentes los hacen que lleguen a conclusiones parecidas a estos casos. Pero recordemos que uno de los motivos del libro de Hebreos es precisamente fortalecer y llevar a la madurez al creyente. Vamos a tener una visión correcta de Dios y de su cercanía conforme más entendamos la supremacía de Cristo. Cristo superior a los profetas del Antiguo Testamento, completa revelación de Dios, la imagen misma del Dios, el creador y sustentador. Cuando entendamos que Jesús está por encima de los ángeles, cuando entendamos que Jesús está encima de toda potestad y que Él gobierna, y cuando tengamos una visión más clara y profunda de Cristo, vamos a tener una visión también más clara de la cercanía de Cristo. Por eso hoy vamos a ver 4 características que nos identifican con Cristo, basada en Hebreos 2, del 10 al 18. Primero veremos que las aflicciones de Cristo son esas características que nos acercan a Él. La santificación de Cristo, también una característica que nos acerca a Él. La victoria de Cristo, otra característica que nos acerca de Él. Y el sacerdocio de Cristo, la cuarta característica con la cual nos podemos identificar con Cristo. Comencemos con la primera, las aflicciones de Cristo. Veíamos en el versículo 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo nos podemos identificar en las aflicciones con Cristo? Bueno, en que Cristo pasó por aflicciones y por lo tanto nos podemos identificar con Él. Ahora, más en estos tiempos de tanto dolor y tanta aflicción, Jesús sabe porque pasó también por aflicciones. Pero comienza el versículo diciendo, porque convenía. Bueno, dentro del plan perfecto de Dios era conveniente que en la humanidad de Cristo, aquel Dios único y poderoso que se hace hombre, pues experimentara en esa humanidad completa una vida perfecta, pasando por el dolor y por el sufrimiento. Era conveniente eso. Era de acuerdo a los planes y a la sabiduría de Dios. Era conveniente que el Cristo tuviese que padecer también dolor y sufrimiento y aflicciones. ¡Wow! ¡Qué extraordinario y perfecto plan de salvación! Porque tenemos un Dios que no es ajeno al dolor. Tenemos un Dios que no es ajeno al sufrimiento, que no es ajeno
a la pérdida, al sentimiento de pérdida cuando vemos agonizar o morir a alguien. Porque Dios lo experimentó. Experimentó ver el sufrimiento de su hijo, como también experimentó la muerte, el dolor y la agonía. Esto es un plan extraordinario en el cual nosotros podemos ver que tenemos un Dios cerca a pesar del dolor y de las necesidades que estemos sufriendo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Cuando Juan dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el plan precioso de salvación. Era conveniente que el Mesías tuviese que padecer sufrimientos. ¿A quién le convenía? Pues ahí mismo lo dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es a él a quien le convenía. Bueno, ¿y a quién se refiere? ¿Quién es ese aquel? Bueno, déjenme decirles que se refiere al Dios y Padre, a la primera persona de la Trinidad. Se refiere al Padre y creador del universo, que el universo proviene de Dios, que el universo es por medio de Dios y que el universo es para Dios. Se refiere al Dios y Padre. Era preciso, era necesario, era debido que el Hijo de Dios tuviese que padecer aquí en la tierra. Bueno, pero recordemos también algo que nos había dicho el autor capítulos anteriores. ¿Recuerdas que hemos estudiado de Hebreos 1:2? Bueno, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A pesar de que en este versículo se refiere a Dios Padre como el creador del universo, también el autor del universo es Cristo. ¿Por qué? Por quien hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Cristo. El Padre crea por medio de que hágase, que haya, por medio de la palabra, por medio de su discurso, por medio del logos. Es decir, que lo primero que escuchó todo, pues cuando hubo esa creación del universo, fue a Cristo, fue la palabra de Dios. Qué hermoso. Entonces, aquí vemos que a pesar de que Cristo es el creador y sustentador, se está refiriendo al Padre, porque el Padre es también creador. Entonces continúa el autor de Hebreos diciéndonos que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos. Vaya que sí, en Cristo somos adoptados. En Cristo es que podemos pertenecer al núcleo cercano y familiar de Dios, ser sus hijos. Perdónenme, pero a pesar de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta muerte que estamos viviendo, a pesar del confinamiento, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que muchos han perdido el trabajo o algún familiar o su salud está deteriorada o están contaminados con este extraño bicho que parece ser que está en todas partes, tú perteneces como creyente al núcleo más cercano de Dios, a sus hijos. Entonces, no puede haber aquí un padre lejano. Dios es el Padre perfecto, es el Padre cercano, es el Padre tan cercano que nos quiere adoptar y tenernos cerca por medio de Cristo. Entonces, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, dice el autor. Bueno, en Cristo somos adoptados y recibimos todas las riquezas y herencia de Cristo. Porque así como Cristo es hijo, aunque Él es el Hijo eterno, nosotros somos adoptados también para ser hijos de Dios. Y esto es que gracias a las aflicciones de Cristo. Mira lo que nos vino a traer el dolor, mira lo que nos vino a traer la muerte, mira lo que nos vino a traer el sufrimiento, una cercanía con Dios. Si es cierto, hoy estamos sufriendo mucho. Bueno, vemos a hermanos que han perdido, ¿no? A hermanos que han perdido familiares en esta pandemia y que la gente también sigue muriendo de otras cosas.
¿verdad? Y entonces vemos el dolor. Pero pues déjenme decirles que el dolor y que la muerte y que la agonía ha sido el canal que Dios ha elegido para mostrar su gracia y su amor, el sufrimiento de su Hijo para traernos toda esa gama de bendiciones y para adoptarnos al núcleo cercano de Dios. Entonces, ¿cómo no nos vamos a identificar en el sufrimiento de Cristo? ¿Cómo no vamos a ver cercano al Mesías que Él padeció también la muerte, que Él padeció también el sufrimiento, que Él padeció cuando estuvo aquí en la tierra la pérdida y la muerte de sus amigos? Recordemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Recordemos en Juan 11, cuando muere Lázaro, su amigo. A él, bueno, tenía un plan, ¿verdad? Resucitarlo, pero dice la Biblia que Jesús lloró al ver el dolor de las personas. Es decir, nos podemos identificar con él en estos tiempos de dolor. Entonces Dios que se tuvo o que decidió hacerse hombre y que sufrió bajo las mismas condiciones que nosotros, el rechazo, la humillación, la tentación, las burlas, que sufrió también la traición, que experimentó en carne propia la muerte para hacer que, lo dice el autor de Hebreos, autor de salvación. Jesús tuvo que padecer y llevar a todos los hijos a la gloria para ser el autor de salvación. Y autor es una palabra también muy reveladora. Se refiere al líder, al quien abre brecha, se refiere al quien conduce, a alguien que abre el camino. Entonces vemos que Cristo, por medio del sufrimiento, nos conduce a la salvación. El sufrimiento ha sido el canal para ver este amor tan glorioso y esta muestra tan grande de amor que vemos en la cruz. Porque no nos olvidemos, cuando vemos la cruz, vemos el gran amor, una manifestación de amor perfecta y extraordinaria, pero fue a través del sufrimiento. Y dice el autor, para perfeccionar, ¿verdad? Dice, para perfeccionarse por la aflicción, el autor de la salvación. Wow, aquí dice esto de perfeccionarse, pues no olvidemos lo que ya nos había dicho el autor de Hebreos, ¿verdad? Que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios. ¿Qué perfección requeriría Jesús si Él es la imagen de Dios? Si al ver a Cristo vemos a la imagen del Padre. Pero dice aquí el autor de Hebreos, perfeccionarse por la aflicción. Bueno, Cristo es perfecto, pero requería pasar por el sufrimiento como hombre, con la naturaleza que él tomó de hombre al venir a la tierra. Y como hombre poder traer, y Dios, como el Mesías, pues, Dios hecho carne, traer salvación a nosotros. Tenía que padecer como hombre el sufrimiento como sacrificio perfecto. Qué plan tan glorioso. Por eso es que hoy podemos identificarnos con Cristo como un Dios cercano, como un Dios entre nosotros, como Emmanuel. Dice en Primera de Pedro 2.21, Primera de Pedro 2.21. Pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. ¡Wow! Para esto ha sido llamado, dice el autor, ahora Pedro, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles que un modelo. Por eso el autor de Hebreos decía autor, porque Él nos dejó el camino, el modelo, que es realmente el sufrimiento, ¿verdad? Lo que sufrió Jesús. ¿Cómo podemos practicar esto, mis queridos hermanos? Si estás pasando por alguna aflicción, muchos de nosotros o hermanos cercanos le están pasando por estas situaciones. Si estás pasando por síntomas tal vez que del coronavirus y estás todo preocupado, eh, si has tenido alguna pérdida familiar, alguna dolencia emocional, si estás experimentando incluso humillación, dolor, rechazo, son tiempos también de confinamiento donde se exponen muchas situaciones. Estás pasando o experimentando ansiedad debido a la pandemia,
puedes acercarte confiadamente a Cristo, porque Él padeció lo mismo que nosotros y también fue tentado igual que nosotros, solo que Cristo no pecó. Tenemos un Dios cercano que puede compadecerse en el dolor y el sufrimiento. Él experimentó lo mismo que tú, hermano. Entonces, ¿cómo no va a ser cercano este hermoso Dios? Podemos identificarnos con nuestro Salvador, quien modeló una vida perfecta, cercana a Dios, confiada en Él, a pesar del sufrimiento, rechazo, dolor, agonía y muerte. Una vida perfecta en caminando cerca del Padre. Bueno, aprendamos de aquel, de nuestro Salvador, quien tuvo que sufrir por nosotros, y sigamos ese camino. No estamos solos en este pesar, hermanos, en este dolor, en este sufrimiento. Nos podemos identificar con las aflicciones de Cristo. Recuerda que estamos viendo cuatro características que nos hacen estar cercanos o identificados con Cristo. La primera es que las aflicciones de Cristo nos hace identificarnos con Él. Pero ahora veremos la segunda característica, la santificación de Cristo. La santificación de Cristo también nos identifica con Él. Continúa el autor de Hebreos, Hebreos 2, 11 al 13. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fantástica escrituras. Yo sé que tú has leído estos versículos, pero ¿qué tal ha sido detenernos en estos versículos? La santificación de Cristo nos hace identificarnos con Él. ¿Cómo nos identificamos en la santificación de Cristo? Porque Cristo nos llama como hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué extraordinario Salvador tenemos, hermanos. El autor de Hebreos nos muestra que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos da referencias, tres referencias de las Escrituras, donde Jesús, y se les aplica a Jesús que no se avergüenza de llamar al creyente hermano. Lo vemos en el Salmo 22, agarra esa referencia del Salmo 22, versículo 22, de Isaías 8, versículo 17 y de Isaías 8, versículo 18. Y toma estos tres versículos para mostrarnos que Cristo, el Dios hecho hombre, no se avergüenza de llamar al creyente hermano. Porque Él que santifica y los que son santificados de uno son. Así comienza el versículo 11. Cristo es hijo de Dios. ¿Cómo es que, por qué el que santifica y los que son santificados de uno son todos? Sí, porque si Cristo es el hijo de Dios y nosotros somos que adoptados por medio de Cristo, ¿quién se convierte en nuestro Padre? Dios. Y entonces cuando vemos a Cristo, vemos que su Padre, aunque Él al hacerse hombre, pues nos identificamos con Él, pero Él por la eternidad ha estado en la presencia del Padre y bueno, y es la segunda persona de la Trinidad, pero nos podemos identificar como el Mesías, que tenemos el mismo Padre, que es Dios. Por eso aquí el autor, pues el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, los creyentes, de uno son. Los creyentes santificados también tienen el mismo Padre. El creyente es purificado, apartado para el servicio del Padre, purificados del pecado. La justicia de Cristo está imputada en el creyente, es transmitida al creyente. Por eso es que estamos tan unidos en la santificación con Cristo, porque ahora nuestra vida de pecado le perteneció a Cristo y la clavó en una cruz. Y al resucitar en un hombre que ha dejado el pecado y ha dejado de nosotros, porque Él no pecó, que Él cargó con nuestros pecados y resucita para darnos una esperanza de vida eterna en una nueva vida. Y entonces esa vida recta, justa y perfecta de Cristo es imputada ahora al creyente. Cristo
toma nuestros pecados, los lleva a la cruz, pero nos deja su vida perfecta para que esa vida justa y perfecta sea representada delante de Dios. Y Dios ve en nosotros no nuestra vida, no nuestro esfuerzo, sino la vida de Cristo perfecta. Y dice, ustedes son mis hijos, porque la justicia de mi Hijo, el Cristo, está en ustedes. Y podemos entonces estar unidos y decir, de uno son todos, porque tenemos el mismo Padre. Y es la justicia de Cristo que le pertenece ahora al creyente. Dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos por siempre a los santificados. Claro, somos perfectos, pero ¿cómo? ¿Cómo es que somos perfectos? ¿Cómo es que somos justificados y podemos estar tan cerca de Dios? Claro, tú vas a llegar a una correcta conclusión. No puede ser y es imposible que sea por nuestro esfuerzo. Ha sido porque con la ofrenda que hizo Jesús como sacrificio perfecto, nos llevó a santificarnos, a perdonar nuestros pecados y a llevarnos cerca del Padre. Por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarnos hermanos. Cuánta belleza y cuánto amor vemos en esta afirmación. Cristo como hermano mayor sin avergonzarse de nosotros. Es que curioso es aquí en México cuando los familiares dicen, no, no me avergüences, ay, me avergüenzo de ti. O las clásicos adolescentes con sus padres, ¿no? Y, ay, no me avergüences, papá, me das pena, me dan pena mi familia. Entonces ya a veces no quieren ni presentarles a los amigos, ¿no? Porque se avergüenzan de sus padres o tenemos esos sentimientos. Pero miren cómo es Cristo, que es perfecto, que es puro, que es Dios, que es eterno diciendo en las escrituras, no me avergüenzo de llamar hermanos. ¿Ves que la santificación nos acerca tanto a Cristo como para verlo que tenemos un hermano mayor en Cristo? Qué extraordinario cuánto amor y qué especial son estos versículos. Bueno, pues es por la justicia de Cristo y no la nuestra que tenemos esa posición. Continúa el autor en el versículo 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, en este versículo hace un comentario el teólogo francés Juan Calvino, que dice, así en su observación, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros cantos, cantamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanza más ferviente. Porque recordemos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nosotros, cuando estamos alabando a Dios, estamos alabando a la par con Cristo. Cristo está en las alabanzas de su iglesia y qué extraordinario es que nuestro hermano mayor está dirigiendo la alabanza hacia Dios. Cantemos entonados, pero tal vez no entonados del diafragma, de las cuerdas vocales. No, 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 no me refiero a esa técnica de estar entonados. Me refiero a que hay que entonar nuestro corazón a nuestro hermano mayor que no se avergüenza de nosotros y que está en la alabanza de la iglesia. No estamos solos, hermanos. La santificación de Cristo nos acerca tanto a Él que en las alabanzas no, tenemos su compañía y no solo eso, sino en toda nuestra vida tenemos la compañía. Es aquel hermano mayor que cuida de nosotros. Es aquel hermano mayor que no se avergüenza de nosotros, que nos protege, que nos dirige, que nos procura, que nos cuida y que da la vida por nosotros. ¿Ahora entiendes la cercanía de este Dios tan cercano que tenemos? Somos dichosos, hermanos, con pandemia, con muerte, con desesperación en un mundo caído. Sí, hay una luz que la tiene el pueblo, la iglesia de Dios, porque tenemos al Cristo que nos santifica y nos acerca y está cerca de nosotros. Nos acerca al Padre y está cerca de nosotros. ¿Cómo podemos practicar esto? Bueno, hermanos, pues es grandioso la manera en que Dios nos permite identificarnos con Él. Puedes identificarte con Cristo como el hermano mayor Cristo y con el mismo Padre.
Hermano, no estás solo, no estás solo en esta pandemia. La iglesia ha tenido que adaptarse y tal vez eres el único creyente en tu familia y te sientes aislado y te sientes lejos de la iglesia en estas circunstancias. A ver, déjame decirte, tú estás al lado de tu hermano mayor, es Cristo, y estás al lado del Padre, que es el Padre y Dios poderoso. Entonces, pues mira cómo nos acerca la santificación de Cristo, ¿verdad? Cristo no se avergüenza de nosotros, pero la pregunta aquí, ¿tú te avergüenzas de Cristo? Qué tristeza, ¿verdad? Podemos tener a Cristo como hermano mayor diciendo, yo no me avergüenzo de ti, pero ¿qué tal tú? ¿Tú te avergüenzas de mí? Eso es fuerte. Entonces, hemos estado viendo aquí las cuatro características que nos identifican con Cristo. Ya vimos que el dolor, que el sufrimiento nos va a hacer cercanos a Cristo, las aflicciones de Cristo nos hacen cercano a Él. Ya vimos que la santificación de Cristo, su justicia en nosotros, imputada en nosotros y cercanos a Dios ahora, porque Dios ve la vida de Cristo en nosotros, pues nos hace cercanos a Él al grado de decir, yo no me avergüenzo de ustedes, creo en Cristo. Pero ahora veremos la tercera característica de la cercanía que tenemos con Cristo, que es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo nos identifica con Él. Sigue el autor de Hebreos, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo nos podemos identificar en la victoria de Cristo? Cristo ha participado de carne y sangre y nos ha liberado del temor. Bueno, creo que aquí hay un problema en la transmisión. Ya me lo indicará Caro. La victoria de Cristo. Hebreos 2, versículo 14 al 16. Así que bueno, lo que hemos leído aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Bueno, quiero pensar que sigue corriendo el video. Los, los creyentes son hijos de Dios por naturaleza. Es decir, ¿cómo? Pues somos hechos de carne, somos hechos de hueso. Y con esta naturaleza somos hechos hijos de Dios. Sin embargo, se hizo hombre para asumir una naturaleza más Dios. Dios al hacerse hombre tomó la naturaleza humana. Ahora comparte la naturaleza humana. Por eso, por eso participó de carne y hueso también Jesús. No es aquel Dios lejano como muchos lo quieren ver. No es aquel Dios que no se identifica con nuestras necesidades. No, Señor. Porque el mismo Dios se ha hecho hombre y participó de nuestra naturaleza de carne y hueso y fue tentado de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Entonces, Cristo asumió la naturaleza, una naturaleza más, la de hombre, y así podía morir por nosotros. Él experimentó la muerte como hombre. Él lleva nuestras vidas en la cruz y nosotros llevamos su vida. Él está en nuestras vidas, hermanos. Cristo es nuestro sustituto. Qué hermoso. ¿Y para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es decir, el arma del diablo es la muerte. Pues Cristo ahora, compartiendo también nuestra naturaleza, ha vencido al diablo, ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Ese es el Dios victorioso que tenemos. Ese Dios que se hizo hombre de carne y hueso, que tomó esa naturaleza de hombre y que nunca dejó de ser Dios, absolutamente jamás puede dejar de ser Dios, pero que toma la naturaleza de hombre y que pasa por las mismas situaciones que nosotros para vencer todo este imperio destructor y de muerte del diablo.
Entonces, Cristo ahora ha vencido a la muerte espiritual, a la muerte física y a la muerte eterna. Y esto nos debe dar una garantía, seguridad, paz, tranquilidad en estos tiempos de muerte. Porque Jesús, hecho hombre, ha vencido a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Es Esto lo sabía el diablo y él siempre ha sido un asesino. Juan 8 nos lo dice el mismo Jesús. Jesús le arrebató el poder de la muerte al diablo. Filipenses 1:21. ¿Cómo esto afecta a la mente del creyente? ¿Cómo esto se muestra en el creyente? Bueno, pues lo vemos de esta manera. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que para Pablo toda la vida en la tierra es para la gloria de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que el morir es ganancia, porque ya Cristo ha vencido a la muerte. Toda su vida se resume en Cristo para Pablo. Y la muerte es ganancia porque Cristo ha vencido a la muerte y la muerte se convierte en el gozo eterno con Cristo. Muchos aquí podemos tener muchos problemas por muchas angustias porque no quiero morir, no quiero morir. Bueno, es que para un creyente la muerte ya no es como para un incrédulo, porque nosotros entendemos que Cristo venció el poder, el reino de la muerte. Ha vencido en la cruz, con, con carne y hueso, como hombre, muriendo en una cruz. Wow. Entonces, ¿cómo esto lo podemos practicar, hermanos? Bueno, pues la muerte es algo que aterroriza al hombre general, ¿verdad? Hoy la humanidad tiene un terror a la muerte y se ha marcado en estos tiempos. La muerte ya no debe producir más miedo. Somos libres porque dijo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, hermanos, no debemos caminar con un temor a la muerte, como ese pánico que ha caído la humanidad. Debemos seguir las instrucciones, debemos cuidarnos, debemos amar y debemos amarnos, porque ama a tu prójimo como a ti mismo, claro, ¿verdad? Pero no con un terror, con un pánico de la muerte. Nosotros tenemos a alguien que es nuestro hermano mayor y que ha vencido a la muerte. Entonces, ¿cómo nos identificamos con él? Qué hermoso, ¿verdad? Nos identificamos en la vida victoriosa de Cristo. Él nos lleva de victoria en victoria. Hemos vencido a la muerte gracias a Cristo. La vida espiritual y la vida eterna nos pertenece gracias a Cristo. La muerte espiritual, la muerte física o la muerte eterna la ha vencido nuestro hermano mayor. Y él no se avergüenza de decirte hermano. Es un tiempo de ser compasivos con la sociedad, hermanos. Una sociedad aterrada por la muerte. Es tiempo de llevar el Evangelio, de hablar de aquel que ha vencido lo que ahora tiene aterrado a la humanidad. El Evangelio, a llevarlos a que las personas tengan fe en estas buenas noticias, que Dios los lleve al arrepentimiento y que los lleve a volverse a Él. Vayamos a llevar el Evangelio en estas circunstancias. Estamos viendo 4 características que nos hacen identificarnos con Cristo. Ya vimos las aflicciones de Cristo, la santificación de Cristo, la victoria de Cristo nos hace identificarnos con Él. Vamos a concluir con el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo también nos acerca de Él. A Él. Concluimos con Hebreos 2, versículos 17 y 18. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos un Dios poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo nos identificamos en el sacerdocio de Cristo? Pues el sumo sacerdote tenía que ser semejante a nosotros. Ya lo habíamos visto en el versículo anterior, ¿no? Dice las Escrituras, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
un verdadero sumo sacerdote para ser compasivo, para ser misericordioso, para entender a su hermano, pues tenía que pasar por las mismas, tenía que ser en las mismas circunstancias, porque qué hermoso es que nos identifiquemos y que nos represente alguien con el cual nos identificamos. Eso nos da mucha seguridad. Por eso el sumo sacerdote, pues, tenía que compartir las mismas necesidades que los demás, las altas y las bajas, ¿verdad? Experimentar con sus compatriotas los buenos y los malos momentos. Bueno, el sumo sacerdote entonces tenía que sufrir lo mismo que sus hermanos. Aunque Cristo es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, eligió experimentar en carne propia nuestras necesidades. Esto habla de un glorioso pan. Perdón, bueno, pan cuando comemos el pan y que representa su cuerpo, ¿verdad? Su sacrificio, pero nos demuestra un glorioso plan, un glorioso, una gloriosa salvación de un glorioso Salvador, que Él pues no tenía necesidad de volverse, de hacerse hombre, porque Él lo sabe todo, pero quiso experimentar en carne propia la muerte para salvarnos. Cuánto amor, cuánta gratitud y cuánta cercanía tenemos a Dios. Qué extraordinario sumo sacerdote, Cristo, que sabiendo cómo somos, quiso experimentar en cuerpo el sufrimiento. Esto lo veremos en el capítulo 5 de Hebreos, más adelante lo desarrolla el autor. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ayer en las noticias de internet revelaba que ahora en tiempos de cuarentena se ha disparado las páginas pornográficas, que las personas estén yendo a esa clase de páginas. Y decía esa nota, que ese reportero, esa nota, el daño que causaba la pornografía en las mentes de las personas. Vaya, la gente hoy en día se está refugiando en eso, en el odio, en el rencor, en la pornografía, en el temor, en el miedo. Y a mí yo leía eso y decía, Dios, pues es que es cierto, somos una naturaleza caída, qué triste, pero dice también las escrituras, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El creyente no puede estar enredado en eso. Un creyente verdadero no puede estar enredado en la pornografía, en el vicio, en las perversiones, en la mentira, en el guardar rencores, odios, en el estar en contra de aquel o por culpa de aquellos, y en toda esa burbuja de maldad. Porque Cristo es poderoso para socorrernos, hermanos. Por eso hoy que estamos en cuarentena, para un creyente es una buena oportunidad para estar más cerca de Dios, porque tenemos al Cristo que es poderoso, al sumo sacerdote que fue tentado igual que nosotros, pero no pecó y que ahora nos representa delante del Padre y que se identifica con nosotros porque sabe, conoce perfectamente lo vulnerable que somos, nuestras necesidades, nuestros tropiezos, y que Él, al identificarse también con nosotros, nos puede representar delante del Padre. Extraordinario sumo sacerdote, hermano. ¿Cuánto nos acerca el sumo sacerdocio a Cristo, que nos puede representar como alguien que pasó por las mismas? La diferencia es que en el Antiguo, bueno, hay muchas diferencias, pero una muy marcada del Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote, que había pasado por las mismas del pueblo, tenía que sacrificar pues tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Pero aquí Cristo nunca pecó. Él no tenía que hacerse un sacrificio por sus pecados, no. Él es el sumo sacerdote perfecto y sin mancha. Y a la vez nos puede representar porque se hizo carne. Y a la vez Él es el sacrificio para salvarnos a nosotros. Qué maravilla. No me adelanto, lo veremos en el capítulo 5 de Hebreos. Entonces, podemos estar cerca de Dios, podemos tener a alguien que nos socorre en las pruebas
y que no solo nos salva, sino que también tiene compasión de nosotros, nos entiende y es Cristo. Cristo que sufrió, que fue tentado y que tiene compasión y que poder para socorrernos y que ha sufrido las mismas condiciones que nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, como dice en Hebreos 2:14. Así que bueno, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Perdón, Hebreos 2:14. Cristo participó de carne y sangre igual que nosotros, igual que nosotros. Tenemos ese sumo sacerdote que sabe por las que estamos pasando el día de hoy. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, hermanos, con nuestro sumo sacerdote que sabe por las que padecemos. Acerquémonos al socorro en el momento de la tentación. Acerquémonos a este Dios glorioso y extraordinario que tenemos. Estos días, hermanos, igual piensa, igual que tú, Jesús sintió, pudo ser tentado, perdón, y Cristo sufrió en carne y sangre la fuerza plena de la tentación. Acércate confiadamente a Cristo. Él te entiende, hermano. En estos días muchos han perdido amigos, familiares, lo hemos platicado. Estamos en uno de los tiempos más difíciles para muchos y para la humanidad. México le está pasando duro. Piensa en esto, hermanos. Tenemos a alguien que es poderoso para socorrernos, al Cristo, a alguien que es nuestro hermano mayor y no se avergüenza de llamarnos hermanos, a Cristo, que sufrió, que padeció y que puede identificarse en el sufrimiento y en el dolor con nosotros, a Cristo, que a pesar que es todopoderoso y lo sabe todo, Él quiso experimentar en cuerpo propio el sufrimiento y el dolor. Acerquémonos a Cristo, que nos representa delante de Dios como sumo sacerdote, que pasó por carne y hueso lo mismo que nosotros y que nos representa entonces a alguien muy cercano a nosotros, Cristo Jesús. Acércate confiadamente al trono de gracia. Este tiempo sea aprovechado para acercarnos a Él. Tenemos la cercanía y la oportunidad de identificarnos con Cristo. Tenemos la cercanía de Dios para crecer espiritualmente, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo nos exigen madurez espiritual. Tenemos y nos exige tener una visión correcta de Cristo. No podemos tener la misma visión de Dios que antes de la pandemia. Este tiempo nos debe llevar a lo que nos exige este tiempo, al calibre, a la fe que nos exige estas necesidades, al calibre de ver a un Dios cercano, a una fe que se refugia en aquel que pasó por las mismas sin pecado. Te invito, hermano, a que descubras cada vez más y tu fe se nutra y madures en el entendimiento de que Dios está cercano y que Cristo pasó por las mismas que tú y que eso nos ayuda a identificarnos más cerca del Padre. Los quiero mucho, querida iglesia, los amo profundamente, extraño a mis queridos hermanos poderlos ver aquí en Tlaxcala y concluimos con una oración. Querido Dios, gracias por su amor, su bendición, la grandeza de su obra. Qué perfecta obra salvífica. Nosotros no nos sentimos como algo lejos que tú nos salvaste ahí en las esferas del cielo. No, tú bajaste a la tierra, Señor. Te hiciste hombre, carne y hueso. Sufriste como nosotros sufrimos. Padeciste como nosotros, Dios. También has sido humillado y recibiste rechazo y experimentaste la muerte igual que nosotros como humanidad, Padre. Y lo has hecho para rescatarnos, para salvarnos, para llevar a muchos hijos a la gloria. Gracias por este sacrificio perfecto. Ayúdanos a crecer más y más en estas escrituras, en nuestra fe, en nuestra confianza y firmeza de que tú estás cerca. Bendiga a tu pueblo, a tu iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.